en los versículos 1 al 25, es la resurrección una realidad. La resurrección es una realidad. Hay personas que han investigado, que han buscado, como un hombre llamado Lee Strobel, que en otra ocasión lo hemos mencionado, y él tiene un libro, lo cual recomendamos, se llama El Caso de Cristo, que habla sobre la resurrección de Cristo, que es una realidad. Él investigó por mucho tiempo para refutar la misma, pero luego Dios se le reveló, vino al cristianismo y hoy anda por el mundo testificando de que Cristo resucitó. Amén. Amén. Y que es una realidad su resurrección. Entonces, el primer tema general, basado en estos versículos del 1 al 25, es la resurrección una realidad. Ahora, dentro de este tema vamos a tener varios subtemas. Y el primero está basado en los versículos 1 al 11. El apóstol Pablo fue fiel a la enseñanza que recibió sobre este tema. ¿Cuál tema? El tema de la resurrección. Dice el versículo 1 al 11. Dice, y cito: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es interesante, amados hermanos, que en esta sesión el apóstol Pablo predicó, enseñó y creyó todo lo que era conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo predicó y enseñó todo lo que él fue instruido. Él no improvisó, él no inventó, él no tuvo ninguna revelación nueva. No, el apóstol Pablo predicó, enseñó y creyó lo que él había recibido. Es interesante que nosotros resaltemos eso, porque el apóstol Pablo nunca se salió del mensaje del Cristo crucificado. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. La prédica de Pablo eran prédica cristocéntrica, basado en la Escritura. Pablo no se salió y él se lo dice a los hermanos de Corinto. Ahora, otro segundo subtema dentro de este tema de la resurrección, una realidad, es que la fe en Cristo sería vana si no hubiera resurrección, basado en los versículos 12 al 19. La fe en Cristo sería vana, o sea, vacía, no tendría sentido si no hubiera resurrección. Vamos a los versículos 12 al 19, y cito: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Que había ese comentario, esa pregunta. Había algunos que estaban diciendo esto. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección, amada iglesia de Cristo, es la garantía de su pueblo, de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Muchos estudiosos dicen que la resurrección de Cristo es como el amén del Padre por todo lo que Cristo hizo por nuestro pecado. Si nosotros, como dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, si Cristo nos resucitó, vana entonces sería nuestra fe. En otra palabra, nosotros seríamos falsos testigos, estuviéramos hablando mentira. ¿Y sabes qué? No tuviéramos sentido, estuviéramos perdiendo el tiempo. Pero gracias damos al Señor de que nosotros estamos convencidos de que no solamente Cristo murió, sino que también que al tercer día Él resucitó. Amén. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 5, un hombre que caminó con nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, un hombre que caminó con Jesús, dice claramente que Él lo hizo o nos hizo a nosotros renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y que aquella esperanza, lo que la garantiza, sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 3 del capítulo 1, su primera carta, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Amén. Y es una gloriosa noticia para la iglesia de Cristo. Ahora, otro subtema que podemos nosotros compartir del primer punto general es que hay victoria para los que están en Cristo Jesús por medio de su resurrección. Hay victoria, hermano, por medio de la resurrección de Cristo. Versículo 20 al 34, vamos a leerlo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que vaya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos y en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos no resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Y cuál era la conversación que había? Prácticamente de que no había resurrección.
Y Pablo dice, no es rey. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, nuestro segundo punto general está basado en los versículos 35 al 49, la resurrección y sus detalles, cómo será la resurrección y el cuerpo resucitado de aquellos que hayan muerto. ¿Cómo serán? Y para esto, lo primero que vamos a ver es que la resurrección tendrá su propia gloria. Versículo 35 al 40, y cito, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Qué vemos aquí? Que la resurrección tendrá su propia gloria. Ahora, haciendo referencia de cómo será el cuerpo en ese momento cuando resucitemos, dice los versículos 41 al 43. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo de los creyentes resucitaremos en cuerpo incorruptible, con poder y honra. Se siembra en corrupción y se levantarán en incorrupción. Levantaremos con cuerpo incorruptible. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Bendito sea el Señor para siempre. Pero no solamente eso, sino que los versículos 44 a 50 nos ayudan a entender que resucitaremos en cuerpo espiritual y celestial. Wow. Cuando tú lees esto, uno se pregunta, ¿cómo será esto? Verdaderamente ese será un día glorioso. Un día glorioso. Amén. Resucitaremos en cuerpo espiritual y celestial. Mira lo que dice el versículo 44 a 50. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermano, yo creo que esto es glorioso. Glorioso, hermano. Decía un comentarista, Dios es soberano y da cuerpo específico para su ambiente. Por ejemplo, no toda carne es la misma. En la sabiduría de Dios, los peces tienen cuerpo para el agua y las aves cuerpo para el aire. De manera, en la resurrección, el cuerpo resucitado de los creyentes es un cuerpo adecuado para vivir en la eternidad con Dios.
Este cuerpo es inmortal, glorioso y poderoso por la obra del Espíritu. Aleluya. Fin de la cita. Amén. Hermano, ese cuerpo va a ser un cuerpo glorioso. Amén. Portentoso. Inmortal. El cuerpo que los creyentes van a resucitar para vivir con su Dios por toda una eternidad. Amén. Wow. Gloria a Dios para siempre. Por toda una eternidad. Adorando, exaltando en la presencia de Dios. Wow. Sin pecado, sin diablo, sin orgullo, sin egoísmo, sin contienda, sin división. Adorando a nuestro gran Dios. A nuestro último tema general está basado en los versículos 51 al 57, la resurrección y su misterio futuro. ¿Qué pasará con los que están vivos en ese momento y qué pasará con la muerte? ¿Qué pasará? Pues cuando Cristo vuelva, hay creyentes que han muerto, pero hay creyentes que estarán vivos. ¿Qué pasará? Versículos 51 al 57. Nuestro primer subtema dice: no todos llegarán a morir, pero sí todos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Versos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que estén vivos. Porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. A la presencia de Dios no entra nada corrupto. Absolutamente nada. Y es interesante resaltar que el apóstol Pablo usa la palabra que no todos dormiremos, pero nosotros no creemos en el sueño del alma. No, nosotros creemos que cuando una gente muere en Cristo, inmediatamente su alma, su espíritu va a la presencia de Dios. Sino que es un eufemismo para referirse a la muerte. Amén. Tanto lo usa aquí como también lo usa en Primera de Tesalónica, creo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Vamos a leer ese texto, por favor, para que ustedes vean que el apóstol Pablo también lo usa allá. Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Pero fíjense en el texto, él usa la palabra dormiremos, pero luego usa la palabra los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa palabra dormir es un eufemismo haciendo referencia a los muertos, porque dentro del texto, en su contexto, usa la palabra dormir y la palabra muerte. Nosotros no creemos en el sueño del alma. Nosotros creemos que el que muere en Cristo va directamente su alma, su espíritu, a la presencia de Dios. Amén. Permítame leer estos versículos. Nuevamente. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es interesante también resaltar que la palabra misterio no es algo que nos puede llevar a nosotros como a un pánico, sino más bien la palabra misterio lo que denota es algo oculto que es revelado.
seremos transformados, oye, ¿cómo? En un abrir y cerrar de ojos. No sé si tú has tenido la oportunidad, yo no lo he hecho, porque creo que es algo que no sé si es inmedible. ¿Cuántos segundos se coge en lo que una gente pestaña? Y dice que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y no sé si alguien ha tenido la oportunidad, o la ciencia ha determinado, cuántos segundos se coge con una gente pestaña. Pero eso será un momento en el cual, hermano, que será algo glorioso. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, cuando toque la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Oye esto. Y nosotros seremos transformados. Si Cristo viniese ahora mismo, todo aquel que esté en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible será transformado. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo, ¡pum!, resucitarán. Eso es algo que a la mente humana no quedamos cortos. Ahora, ¿por qué debe ocurrir esto? Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Nada corrupto entra en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Wow. Y es por eso que aquel que nos predestinó, que también nos llamó, que también nos justificó, según Romanos 8, 28 y 29, 30 adelante, también nos debe de glorificar. Él empieza y Él termina. Gloria a Dios. En persona. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la muerte? La muerte será absolvida en victoria. Versículos 54-57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Permítame leer estos versículos, la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Para que ustedes escuchen cómo en esta versión estos versículos están un poquito como más claro, más directo. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, si tú y yo estamos en Cristo, estamos en victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amigo, ven a Cristo para que también tú estés en victoria el día que Cristo vuelva a buscar su iglesia. Gloria a Dios. Porque Él volverá. ¿Cuándo? No sabemos. Pero en cualquier momento, la venida de Cristo, su segunda venida, acontece. Y quizás mucho le pasará como los días de Noé. Porque yo he escuchado mucho decir, no, porque que yo nací estoy oyendo que Cristo viene y no viene. Mira, bendita sea la paciencia de Dios. Si Dios hubiera venido, perdón, si Cristo hubiera venido antes del año 2000, a mí me hubiera ahora mismo esperado el fuego eterno. Pero gloria a Dios que Él no ha venido y me dio el privilegio y la oportunidad de estar hoy en su camino. Amén. Amigo, Cristo viene. Gloria a Dios. Cristo viene.
por segunda vez. Acércate a Él. Cristo es la única esperanza para ti. Ahora, nuestro último punto, viendo lo que el apóstol Pablo le ha ido diciendo a la iglesia de Corintio y viendo cómo nosotros también tenemos victoria en Cristo, el apóstol Pablo termina dándole a ellos una exhortación, versículo 58. Dice, así que, es interesante resaltar que cada vez que tú ves un versículo que comienza diciendo, así que, por lo demás, por lo cual, por tanto, es una conclusión de lo dicho anteriormente. Como la resurrección de Cristo es algo inminente, como nosotros como creyentes tenemos victoria en Cristo, y aunque algunos quizás se burlen de la resurrección, nosotros como creyentes confiamos y creemos de que es una realidad. Él le dice, así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Permítame leer ese mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente. Dice, y cito, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Iglesia Bíblica Sola Escritura, nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Nada, absolutamente nada. Gloria a ti, Señor. Y yo sé que en esta carrera a veces nosotros nos llegan momentos de ¿qué? De desánimo. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Cito nuevamente, Pablo dice, está firme y constante. ¿Cómo Pablo? Creciendo en la obra del Señor, avanzando en la obra del Señor, perseverando en la obra del Señor, adorando a tu Señor, exaltando a tu Señor, glorificando a tu Señor, sirviendo en el Evangelio, sumergido en el Evangelio, amando el Evangelio, como firme y constante. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es inútil, no es en vano. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Amén. Amados hermanos, la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Amén. Permítame solamente dejarlo con 3 aplicaciones que creo que son pertinentes en esta mañana. Y la primera es que la mayoría de veces, cuando nosotros testificamos de Cristo, muchas veces solamente testificamos de su muerte. Pero también tú y yo estamos llamados a testificar de que el Cristo que murió en la cruz, también Él resucitó. Amén. Sumerjámonos en esta doctrina gloriosa de la resurrección para también testificar del Cristo resucitado, que hoy está a la diestra del Padre, según el capítulo 7, y vamos allá para que ustedes vean, de Hebreo, creo que el versículo 25, para que nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, que está haciendo ahora mismo. Hebreo 7, versículo 25, dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, quien salva perpetuamente, ahora está intercediendo por ti
y por mí y por los creyentes. Amén. Tenemos que testificar de que la tumba está vacía. Amén. La de Mahoma está llena. La de Mahatma Gandhi está llena. La de Buda está llena. Fueron hombres que impactaron en su historia. Pero la tumba de Cristo está vacía. Gloria a Dios. No hay nada. Amén. Entonces tenemos que testificar de su muerte, que es una realidad. Y eso es cierto. En la cruz para salvar a pecadores y derramar su sangre para limpiar los pecados. Pero también testificar de que ese Cristo duró un día, duró un segundo día, pero al tercer día la tumba no lo pudo soportar y tuvo que tirarlo hacia afuera. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vive hoy. Amén. Como decía el himno que estuvimos cantando. Nuestra segunda aplicación es que nuestra esperanza está segura en la mano de Cristo. Hermano, Cristo venció la muerte. Y Él nos anima y nos desafía a estar gozoso. Uno del fruto del Espíritu es el gozo. Y yo sé que tú y yo pudiéramos pasar en algunos momentos a veces que podemos caer en alguna aflicción. Pero tenemos que ir en oración al Señor para que Dios nos ayude en medio de nuestras aflicciones a gozarnos en Él. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Oye, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Que aún en medio de nuestras aflicciones podamos gozarnos en Dios. En una ocasión, un teólogo, que hay hasta un comentario de él llamado Matthew Henry, yo leí un escrito de él que él fue atracado y está en la cartera. Y en ese escrito él decía lo que Pablo le dice a los tesalónicos, da gracias a Dios en todo. Y él decía, yo doy gracias porque me atracaron, pero no me quitaron la vida. Yo doy gracias porque yo no fui el atracador. O sea que aún en los momentos de dificultad que tú y yo podamos estar pasando, podemos dar gracias por múltiples cosas. Podemos dar gracias. Quizás tú no tengas ahora mismo lo que tú quieres, y yo tampoco. Pero sabes que Dios ha sido tan bueno con nosotros que cada día nos da más de lo que tú y yo merecemos. Dios es bueno. Nuestra esperanza está segura en la mano de Cristo, el que Él venció la muerte y nos anima a estar gozosos, a mantener nuestra confianza en Él ante cualquier situación. El Señor está en la barca. Y mientras esté en la barca no se hunde. Recordemos que mientras Cristo sea la cabeza de la iglesia, la puerta del Hades no prevalecerá. ¿Y sabe hasta cuándo Cristo va a ser la cabeza de la iglesia? Siempre. O sea que tú y yo tenemos confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. A nuestra última aplicación, cito nuevamente, es interesante la manera como el apóstol Pablo termina el texto. En otra palabra dijo, si ustedes creen que Cristo resucitó, entonces mantengan su confianza y sirvan a Dios sin cesar. Fortalezcan su fe cada día, no se rindan. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él es fiel y nos viene a buscar para estar con Él por toda la eternidad. Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Descansemos en el Señor, confiemos en el Señor. La Biblia dice que bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Aquel que resucitó a Cristo también va a resucitar a todos los que mueran con Cristo. Nuestro Señor está vivo y la tumba está vacía. Oremos.
Señor, ahora mismo tú intercediendo por tu pueblo. Gracias, Cristo, por tu resurrección. Padre, en esta hora yo quisiera cerrar orando, rogándote que renueve nuestras fuerzas. Mira que el apóstol Pablo concluye exhortando a los hermanos de Corinto a seguir hacia adelante, confiando en ti, trabajando para ti. Padre, en esta hora yo te pido que renueve nuestras fuerzas. Probablemente aquí hombres o mujeres afligidos, quizá turbados, o quizá conectados en las redes, los que están ahora, los que lo verán. Padre, tú nos conoces y sabemos que la Trinidad está a nuestro favor. Sabemos que Cristo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemido indecible. Pero ahora yo quisiera venir a ti, oh Dios, y rogarte que tú nos ayudes y nos asistas y renueve nuestras fuerzas. Tu palabra dice que tú le das fuerza a aquel que no tiene ninguna, y tu iglesia necesita de tus fuerzas. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante, a servirte con gozo, con alegría, con entusiasmo, a congregarnos con gozo, a adorarte con gozo, a predicar con gozo, a compartir tu evangelio con gozo. Ayúdanos, Señor, aún al momento de nosotros hasta ofrendar, hacerlo con gozo, servirte con alegría, gozoso de este grandioso privilegio que tú nos has dado de ser llamado hijo tuyo. Señor, gracias por tu evangelio y gracias porque Cristo está vivo y la tumba está vacía y tu iglesia proclama en este día la resurrección de Cristo. Amén. Y este cuerpo que te falla tanto, ese día tú lo transformarás para estar contigo y por fin, Dios, dejar de ofenderte tanto como te ofendemos. Bendito sea ese día. Este cuerpo corruptible será transformado a uno incorruptible para estar a tu lado, bendiciéndote, exaltándote, adorándote por una eternidad. Bendito sea tu nombre. Ven, Señor Jesús. Te necesitamos para tu gloria. Ayúdanos, Dios, mientras a servirte y a crecer en tu santo evangelio y a entender que todo lo que hacemos es para tu gloria. Y como dice tu palabra, no es inútil, no es en vano. Son favores que te piden, Cristo.